¿Qué tal amigos? Por aquí Junieski Ramírez, bienvenidos a mi canal. El pasado 19 de julio, el régimen cubano, la Asamblea Nacional del Régimen Cubano, aprobó los proyectos de ley de migración y ciudadanía. Los aprobó con dos cambios muy importantes, no contemplados en el proyecto original. Sobre eso hablamos con Eloy Viera, es abogado y autor de la publicación El Toque Jurídico. Aquí está la entrevista. Eloy Viera, muchísimas gracias por acompañarnos. La seguridad del mantenimiento de las propiedades de los cubanos residentes en el exterior, en teoría, ¿se supone que quedó escrito en esta ley? Se supone que quedó en teoría un artículo directamente dirigido a garantizar que los residentes en el exterior no pierdan las propiedades que puedan mantener en Cuba. Yo insisto que aunque se haya dicho en la ley de migración una cosa como esa, ofrece muchas más garantías que lo que existía hasta hoy, demuestra además que era necesario incluirlo, o sea, que no era una simple perreta de la prensa independiente cubana, la ciudadanía cubana, era algo necesario, una preocupación generalizada que los obligó a incluirlo en la legislación, pero que además lleva regulaciones posteriores. Yo creo que hay normas que tendrán que modificarse y aspiro a que se modifiquen pronto, para que eliminen la disonancia entre lo que dice la ley de migración y lo que dicen otras normas. Porque yo insisto en que siguen habiendo normas que establecen obstáculos para que las personas emigradas puedan tener propiedad en Cuba y puedan tener normas en Cuba. El hecho de que la ley de migración haya introducido un artículo como esto, a mí lo único que me garantiza es que tendrán ahora sí que modificarlas obligatoriamente para mantener una coherencia en la norma. Yo estuve revisando todas las publicaciones oficiales, estuve revisando las publicaciones del Toque, el medio en el cual trabajas también, ¿no? Y las publicaciones oficiales, sobre todo, no ofrecen detalles específicos, son detalles muy ambiguos, son detalles muy en general sobre lo que ya sabemos sobre estos proyectos de ley. El presidente de la Comisión Jurídica de la Asamblea del Régimen, una semana antes más o menos de que se aprobara el proyecto, apareció en la mesa redonda, tú hiciste un video sobre esto, estuvo aclarando algunas dudas, si podemos identificar eso que hizo como una aclaración de dudas, respecto sobre todo a esto que ha generado más preocupación entre cubanos que residen en el exterior, y es la residencia efectiva, la residencia nacional efectiva, la residencia de extranjero, en fin. A partir de lo que dijo este diputado, este funcionario, y las conversaciones o las discusiones que se llevaron a cabo el viernes, podemos deducir, podemos inferir algún cambio significativo en lo que ya habían adelantado que sería este proyecto de ley. Sí, yo sí creo que hay un cambio significativo, al menos desde el punto de vista de garantía, si algo como eso pudiera hablarse de un régimen como el cubano, o sea, si incluir algo en una normativa fuese una garantía para alguien en Cuba, pues sí, en ese caso pudiéramos hablar de algo novedoso desde el punto de vista de la aprobación de la norma, porque garantizaron, y yo creo que en esto ha tenido muchísima importancia lo que veníamos compartiendo ahorita, que era el tema de la discusión y el debate público que se ha generado en toda la norma, pues los obligó, porque ellos mismos dijeron que había sido producto de los debates en redes sociales que se habían generado alrededor del asunto, pues los obligó a incluir un artículo en el proyecto de ley que debe quedar en la norma definitiva, que establece que las propiedades de los residentes en el exterior, que pasarán a ser todos los cubanos que salgan del país y permanezcan fuera del país más de 6 meses, pues se mantendrán en Cuba. Y eso, por supuesto, consecuentemente también permitirá que todos los que sean residentes en el exterior puedan adquirir propiedades, no solo mantenerlas, sino adquirir nuevas propiedades en Cuba, por supuesto con las limitaciones que establece la ley. Usted no puede tener más de una casa en Cuba, usted no puede tener, si compra más de un vehículo, pues tiene un agregado ahí desde el punto de vista fiscal, con las regulaciones propias que establece la ley cubana. Pero esa es una garantía importante. Y la otra garantía importante que yo creo que ha sido trascendental después del debate es que yo creo que modificaron la tónica con relación a la residencia efectiva. La residencia efectiva, si usted leía el proyecto original, pareciera que ellos fuesen a analizar eso anualmente. Todos los años iban a definir si usted era residente efectivo o no. Y producto de la discusión, yo creo que también entendieron de que la residencia efectiva va a ser una condición que usted va a mantener durante todo el tiempo que mantenga las condiciones que le ofrecieron. Por tanto, eso quiere decir que ellos dejaron claro que iba a haber una combinación de tiempo y otras cosas. Por ejemplo, a lo mejor usted no estaba 6 meses en Cuba, pero estaba 2 meses y tenía una casa, o estaba 2 meses y tenía una cuenta de banco, o estaba 2 meses, incluso llegaron a decir si pertenecía al CDR, era una combinación entre tiempo y elementos que le permitían tener la residencia efectiva. Y una vez que obtenía la residencia efectiva, lo que dijeron ahora con estas modificaciones es que no la iba a perder nunca más. O sea, no iba a ser un proceso de revaluación constante,
sino que iba a ser algo que usted iba a adquirir una vez y no lo iba a perder nunca más. Vuelvo y repito, habrá que esperar al reglamento a ver cuáles son los detalles con relación al asunto, pero eso yo creo que son los dos cambios fundamentales que pudieran resaltarse. Ahí tú estás hablando de algo a lo que hacía referencia Toledo, de la Comisión Jurídica de la Asamblea Nacional, de establecer ciertas condiciones de arraigo para determinar esta residencia efectiva. Y mientras más me lo explicas, más complicado lo veo porque no logro entender cómo se crearía este sistema para determinar por una sola vez, según estoy entendiendo tu explicación, cuándo una persona es residente efectivo del territorio nacional. ¿Puedes explicarme un poco más sobre eso? O sea, No, el hecho de pertenecer al CDR simplemente o tener una propiedad, ya el cubano que vive en Miami sería considerado residente efectivo en territorio nacional. realmente eso es difícil de dilucidar, sobre todo porque él hizo una mención de algunos elementos que él cree que pudiesen utilizarse como una muestra de arraigo, pero tampoco aseguró que fuesen eso. A mí me llama la atención porque él mencionó vinculación, organizaciones de masa, mencionó obligaciones fiscales, mencionó cuentas bancarias y mencionó propiedades como muestras de arraigo en el país. Ahora, ¿cuál va a ser esa combinación? ¿Cuál va a ser el tiempo mínimo que usted va a tener que estar en el país? Parece que también cambiaron la tónica con la que ven eso. Porque lo cierto es que la ley no establece un tiempo mínimo que usted va a tener que computar para conjuntamente con el arraigo poder obtener la residencia efectiva. Entonces, no sé si en el reglamento establecerán que usted tendrá que estar mínimo 2 meses en Cuba más las muestras de arraigo para poder obtener la residencia efectiva, o sencillamente, que es lo que yo pienso que van a hacer, dejarán esa decisión a discreción de la administración como hacen la mayoría de las cosas en Cuba. Dejarán en manos del Ministerio del Interior la capacidad de definir cuánto arraigo es suficiente para usted obtener la residencia efectiva y cuál es la combinación de eso. A lo mejor yo creo que esa va a ser la solución salomónica que van a encontrar, porque al final de la jornada eso les permitiría considerar residentes efectivos a quienes ellos entendieran, incluso si no cumplen con el tiempo de permanencia de los 6 meses. Claro, claro, claro. Igual lo veo como un sistema que ofrece, estamos hablando del régimen cubano, ¿no? Un sistema que ofrece muy poca garantía jurídica Total. para todo el mundo. Muy abstracto, que ofrece muy poca garantía jurídica. Pero lo que no entiendo, ¿por qué inicialmente intentaron meterse en este problema de diferenciar? Yo sé que tú y yo hablamos sobre esto en un video anterior. El sistema de los 24 meses parecía redondito, parecía sencillo. O sea, si regresas en 24 meses a Cuba, sigues siendo residente en el exterior. ¿Por qué se metieron en este problema para terminar con una solución que es mucho más complicada que la solución que tenían originalmente? Yo creo que al final ellos, cuando lo pensaron y cuando lo propusieron, no se dieron cuenta de la dimensión del fenómeno hasta tanto no empezó el debate y la discusión con relación al asunto. Yo creo que al final ellos necesitaban eliminar el término de los 24 meses porque lo habían suspendido durante 4 años y políticamente era muy redituable decir, ya yo eliminé todas las trabas para conectarme con mi migración. Ya yo no tengo ninguna división entre migrados de dentro y migrados de fuera. Y pensaron siempre, desde mi punto de vista, en un mensaje político que pudiese ser redituable y por eso lanzaron este tema de la eliminación de los 24 meses, que hago notar que ese fue el titular inicial que compraron todos los medios de prensa después de salir a la nota. Y por eso es que digo que pensaron siempre en este primer mensaje político enviar a la gente, pero se dieron cuenta de la dimensión del asunto después que comenzaron los debates, porque como tú bien dices, no es una solución sencilla, en tanto, aunque ellos dicen que la diferenciación desapareció después de la eliminación del término de los 24 meses, la diferenciación no ha desaparecido porque siguen hablando de residentes en el territorio nacional y siguen hablando de residentes en el exterior. Entonces ahora mismo están entrampados en una cosa que ellos mismos crearon, que ya lanzaron al ruedo, que no pueden darle marcha atrás y que sencillamente yo estoy casi seguro que lo van a resolver como lo resuelven todo en Cuba, o entregándole amplísimas cuotas de discrecionalidad al Ministerio del Interior para que defina las fórmulas en las que se va a determinar quién es un residente efectivo y quién no. Entonces, las personas que están viendo titulares del pasado viernes, Cuba aprueba ley de migración, Cuba aprueba ley de ciudadanía, esto no significa que tales leyes hayan entrado en vigor aún. No, en lo absoluto. La ley no debe entrar en vigor hasta tanto no sea publicada en la Gaceta Oficial de la República y eso no ha acontecido. Y cuando la publiquen, yo creo, porque lo han hecho así, eso es jurídicamente deficiente, pero lo han hecho así durante los últimos 3 o 4 años que yo te puedo garantizar, publicarán la ley de migración con su reglamento, porque la ley de ciudadanía es una ley reglamentaria que no necesita reglamento, ella en sí misma contiene su reglamento, pero sí deben publicar
conjuntamente con la ley de migración en Gaceta Oficial, su reglamento. Y cuando publiquen ambos, se dirá también entonces la fecha en que entrará en vigor, que eso puede ser otra cosa. Porque también puede ser que la publiquen en la Gaceta y digan, esta ley no entra en vigor hasta dentro de 180 días, que es lo que dice el proyecto de ley de migración. El proyecto de ley de migración dice, la ley no va a entrar en vigor hasta 180 días después de su publicación en la Gaceta. Entonces habrá que contar no solo la fecha de publicación, sino los 180 días posteriores para entender que entra en vigor. Eloy, entonces hablemos ahora de la ley de ciudadanía que también fue aprobada el pasado viernes. ¿Algún cambio significativo consideras que haya ocurrido, algún cambio significativo entre el proyecto de ley y la ley firmada y aprobada? Con la ley de migración yo sí creo que no ha habido ningún cambio significativo porque ellos mismos han insistido en que es una norma profundamente política y así lo dijeron incluso en la asamblea y lo han dicho en otros espacios. Y como es una norma política, estoy tratando de recordar las palabras del primer coronel, que es el jefe de la Dirección de Migración y Extranjería, que dijo que intentaron imponerle criterios, así mismo dijo, pero que al final no transaron con esa recomendación. Por tanto, yo creo que ahí hay dos elementos fundamentales que van a permanecer y que le interesa a la comunidad cubana, sobre todo a la comunidad cubana emigrada. Uno es la pérdida o la posibilidad de renunciar a la ciudadanía cubana. Yo creo que se mantienen las mismas condiciones. Han insistido incluso en el hecho de que, yo eso lo he dicho en otras oportunidades también, que va a ser una norma que no va a permitir tan fácilmente que la gente renuncie porque es una norma de doble vía, o sea, es una norma en la que usted tiene que solicitar la renuncia, pero ellos tienen que aprobarla para que esa renuncia sea efectiva. Y por otra parte, el tema de la capacidad que tendrá el presidente, o sea, el primer secretario del Partido Comunista, que en este caso es Díaz-Canel, de privar de la ciudadanía a los ciudadanos cubanos. Que aunque ellos digan que es una medida excepcional, seguirá estando en la ley y será una prerrogativa que va a tener una sola persona sin prácticamente ningún mecanismo de compensación para privar de la ciudadanía a cualquier cubano. Tú sabes que a mí me gustaría hacer énfasis en esto porque tú sabes que en las redes sociales uno lee todo tipo de comentarios. Y me he encontrado en mi TikTok sobre todo comentarios de personas que, es lógico, no entienden todavía la dimensión de esta ley. Y algunos, de alguna manera, han interpretado que tienes que escoger entre la ciudadanía americana, entre la ciudadanía española y la ciudadanía cubana. Y estamos hablando de una opción, no es una obligación. No tienes que escoger entre la ciudadanía cubana u otra. Exactamente, no hay ninguna obligación al respecto. La renuncia a la ciudadanía es un derecho y así ha sido reconocido en todos los lugares donde se ha reconocido la renuncia a la ciudadanía. Es un derecho que usted puede ejercitar o no y que en el caso cubano va a ser un derecho condicionado. O sea, no es que yo pueda renunciar a mi ciudadanía. Para renunciar a mi ciudadanía voy a tener que cumplir ciertas y determinadas requisitos. El primero y más importante es tener otra ciudadanía. Usted no puede renunciar a la ciudadanía si la única ciudadanía que tiene es la cubana. E insisto en esto porque, entre otras cosas, se ha hablado muchísimo, he visto muchísimas personas hablando de que esa pudiese ser una solución para la gente con I-220B o I-220A que no quieren que los deporten hacia Cuba. Si renuncian a su ciudadanía, se convierten en personas apátridas, entonces no tendrían por qué deportarlos a Cuba porque no tienen ningún vínculo con Cuba. Eso va a ser imposible para la mayoría de la gente que está en esa condición, por dos razones fundamentales. Primera, porque si no tienes otra ciudadanía no vas a poder renunciar a la ciudadanía cubana. Y segunda, porque para renunciar a la ciudadanía y que eso sea efectivo, las autoridades cubanas tienen que aprobar esa renuncia. Y entonces, por eso es que te digo, es un derecho, no es una obligación. Usted no va a perder el resto de su ciudadanía porque lo diga la ley cubana, pero tampoco es que va a poder renunciar tan fácilmente como mucha gente piensa. Ahora, Eloy, el proyecto de la ley habla del establecimiento de un sistema, el sistema de salida, entrada del país. Un sistema que ya existe, pero aparentemente, según yo logro entenderlo, están perfeccionando o complejizando este sistema para determinar los requerimientos de salida, entrada del país. ¿Tú descartarías que esto pueda complicar la situación para periodistas independientes, para opositores, que le daría al régimen herramientas que hasta ahora, oficiales al menos, que hasta ahora no tenía, porque hasta ahora un opositor llegaba al país y le decía, no, está regulado. Pero esa regulación no aparecía escrita en ninguna parte, simplemente era una regulación que no se podía apelar porque en Cuba no hay Estado de Derecho, pero era muy del aire. ¿Tú consideras que pueden haber incluido ahora en este reglamento instrumentos ya en letra para regular, prohibir la entrada o salida de esas personas? Yo creo que lo que hicieron fue legitimar una práctica que no estaba comprendida en ley.
uno de los problemas fundamentales con relación a la regulación era exactamente eso que tú estás diciendo. Que tú llegabas a un aeropuerto y sencillamente te decían, tú no puedes entrar o tú no puedes salir. Y tú preguntabas, ¿por qué? Y te decían sencillamente porque tú eres de interés público o porque tú eres de interés estatal y punto. Pero lo lógico es que la propia constitución del régimen cubano dice que cuando usted lo van a limitar de un derecho, usted tiene que notificarle una resolución por escrito que limite ese derecho. Con el tema de la regulación, tanto para la entrada como para la salida, nadie, el régimen cubano jamás ha notificado a nadie absolutamente con relación a su impedimento de salir o entrar al país. Y eso, por supuesto, dificulta las posibilidades de defensa de la gente. Y eso no estaba escrito en ningún lado, sencillamente era una práctica que era anticonstitucional, por esto mismo que te estoy diciendo, aunque eso no tiene ninguna trascendencia para el régimen cubano, pero era anticonstitucional y eso hay que decirlo. Y yo lo que creo que han hecho con esta norma y harán con el reglamento es legitimar eso. En el momento de que digan que ellos no necesitan emitir ninguna resolución para limitar la entrada y la salida del país, como yo creo que van a hacer, porque ya hay indicios de estos en la ley de migración. Ahí mismo se quitaron la responsabilidad arriba de entregarle a usted una resolución fundada que diga porque usted no puede entrar o salir del país, que le permita a usted publicar esa resolución, sus argumentos, analizar eso políticamente. Y yo sí creo que eso lo van a hacer, porque en función de lo que tú estás diciendo, hay un trabajo ahí de años, que no es de ahora, con relación a una cosa que se llama la ficha única del ciudadano, que es una base de datos yo no sabría qué dimensiones tiene, no creo que tenga las dimensiones del crédito social, del sistema de crédito social chino todavía, pero tiene un pensamiento muy primitivo en ese sentido, en el sentido de tener en un solo lugar digitalizada la información de todos y cada uno de los ciudadanos para emitir criterios de evaluación con relación al ciudadano. Porque la condición de residente es un criterio de evaluación que hace el Estado con relación al ciudadano. Y mucho más si se basa en una condición como la residencia efectiva. Y el hecho de tener eso ahí y usted no tener acceso a esos datos, no saber qué es lo que hacen con esos datos, no saber qué es lo que computan ellos y qué hacen con esos datos, por supuesto que es un mecanismo de perfección de la represión, que es lo que yo digo, un paso de lo que siempre ha sido la represión analógica en Cuba a la represión digital, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y en eso sí yo creo que hay riesgos importantes y la muestra de que tengan eso en consideración en la ley de migración, que tengan un sistema como ese que viene desarrollándose hace años en la ley de migración, es una muestra de que van hacia allí, ¿no? Y eso es digno de señalar. Ahora, en este tema de las categorías, estaba la categoría de cubanos residentes en el exterior, inversionista o de negocios. Yo no entiendo si van a flexibilizar en teoría tanto la determinación de un cubano que se considera residente por el tema del arraigo. ¿Para qué establecen la categoría de residente de inversiones o de negocios? ¿O esta categoría se supone que la eliminaron con los ajustes que hicieron? No. La única categoría que eliminaron es una categoría que tampoco tenía ningún sentido, ninguna razón de ser, que era la categoría de residente transitorio. La ley decía, usted tiene que pedir la condición de residente transitorio para poder aspirar a la residencia efectiva. Eso era un sinsentido, porque si los cubanos podían entrar y permanecer en el país por el tiempo ilimitado, no tiene ningún sentido que usted necesitara pedir una condición de residente transitorio que le permitiera legalmente establecerse en el país. Eso no tenía ningún sentido dentro de su propia lógica incluso. Esa fue la que desapareció. Pero la condición de residente de negocios e inversor permanece. Y permanece, Yunieski, entre otras cosas, porque yo lo he dicho, hay una intención marcada en esta ley de mantener la diferenciación entre cubanos. Los derechos patrimoniales, los derechos que le van a reconocer a los cubanos son patrimoniales y circunscritos a bienes muy específicos. Las casas, los carros, quizás los bienes muebles, pero eso no le garantiza a los cubanos ni derechos políticos que no tienen ni siquiera los residentes efectivos, pero tienen mucho menos los residentes en el exterior, que no pueden votar, que no pueden participar, promover ninguna iniciativa legislativa, que no pueden hacer uso de ninguno de los derechos políticos reconocidos, al menos nominalmente en la norma, pero tampoco tendrán derecho a hacer lo que tienen derecho a hacer los residentes permanentes, que es, por ejemplo, de asociarse con empresas privadas cubanas. Los únicos que pueden ser socios de MIPYMES y cooperativas no agropecuarias hoy, que son las formas asociativas más comunes dentro de la economía privada cubana hoy, son los residentes efectivos en el país. Si usted está diciendo que no hay ninguna diferencia entre residente en el exterior y residente efectivo, usted tendría que permitir que los residentes en el exterior no solo mantuvieran sus casas, sino que también pudieran llevar dinero a Cuba y abrir una MIPYME. Eso no va a ser posible. No va a ser posible a menos que obtengan primero la condición de residente, inversor o de negocios. ¿Y dónde viene la trampa? Que la ley no dice cuáles son los requisitos que va a tener que cumplir
un cubano que quiera ser inversor o negociante en Cuba. ¿Dónde van a establecer eso? En el reglamento. Y ahí, por supuesto, vendrán los filtros y las diferenciaciones. Y yo no dudo que un reglamento de ese tipo, esto es una exageración, pero un reglamento de ese tipo le tengan que decir a un cubano que quiere invertir su dinero en Cuba y tiene una MIPYME, que primero tiene que decir, pioneros por el comunismo, seremos como el Che, y aparecer en el noticiero nacional. Increíble. Eloy, ¿algún punto que no hemos abordado que consideres súper importante antes de terminar? No, a mí me parece que yo creo que de forma general esto es lo más trascendental. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre es buenísimo conversar contigo para tratar de entender un poco este entramado. Una dura pelea. Sí, migratorio cubano. Gracias, Eloy. Bien, amigos, gracias por llegar a este punto del video. Gracias por suscribirse a mi canal. Gracias por sus likes y, sobre todo, por sus comentarios. Espero leer lo que tienen que decir. Soy Yunieski Ramírez. Gracias por estar conmigo en mis redes sociales. Gracias por buscar el contexto.